Pues bien, esta siguiente cápsula versará sobre un tema de absoluta actualidad como es el chemsex y la infección por VIH. Continuaremos con miembros de la unidad de VIH, como en las otras cápsulas, y para ello vamos a extendernos un poquito en un fenómeno que es absolutamente de rabiosa actualidad. La utilización de sustancias químicas en el mundo del sexo es tan antiguo como la propia humanidad. Sin embargo, en el momento actual y en el mundo de la infección del VIH, esto adquiere una importancia realmente trascendente. Para ello, tenemos a 3 médicos de la unidad de VIH del Clínic de Barcelona que van a desarrollar este tema que, como digo, va a ser muy interesante. Tenemos al doctor Juan Ambrosioni, a la doctora Lorena de la Mora y a la doctora María Martínez. Muchas gracias, Pep, por la introducción. Efectivamente, la palabra chemsex, que es de origen anglosajón, proviene de la conjunción del término chemical sex, que indica la toma voluntaria de drogas psicoactivas y no psicoactivas en contexto sexual. Esta palabra fue instaurada en la década de los años 90 en el colectivo de hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres en Londres, donde nace este concepto. Pero el uso del término no se popularizó fuera de la comunidad gay hasta 2013 o 2014, en que fue conocido en el sector de la salud. Y el chemsex se refiere al uso intencional de drogas recreativas antes o durante los encuentros sexuales en el colectivo HSH con el objetivo de facilitar, mejorar y prolongar las relaciones sexuales. Es importante destacar que se diferencia de otras formas de consumo de drogas por una serie de razones, entre ellos el factor tiempo, ya que a mayor exposición, mayor riesgo de complicaciones, la mayor probabilidad de presentar estos riesgos relacionados con este tiempo más prolongado, la intencionalidad, que es para potenciar las relaciones sexuales, el colectivo en el que nace y en el cual impacta, pero así también como la influencia de nuevas tecnologías que han potenciado el fenómeno y por la utilización de drogas específicas. Hay que tener presente que el tipo de drogas puede variar según la zona geográfica y el momento en el cual lo evaluemos, puesto que es un fenómeno realmente dinámico y que está sujeto a variaciones entre países y entre subculturas dentro de los países, así como sujeto a cambios a lo largo del tiempo. Si discutimos un poco las prevalencias, pues varía mucho de acuerdo a los diferentes países en los cuales se ha valorado, y también recuerdo la información que existe hasta el día de hoy con muchas limitaciones, ya que en la mayoría de las muestras de los estudios que se han hecho se han obtenido de ciudades o en clínicas de salud sexual, y además las definiciones de chemsex que se han utilizado no siempre han sido homogéneas, lo cual lleva a valores de prevalencia bastante variables. A nivel global, en el 2017 se realizó la encuesta EMIS, que fue una encuesta online realizada en el colectivo de HSH, que vivían en 50 países diferentes, incluyendo países europeos, Canadá y Filipinas, con un total de personas encuestadas muy elevado, mayor a 125.000. Y en este estudio se preguntó por la práctica de chemsex como el uso de drogas estimulantes para practicar sexo. Globalmente, podemos cifrar en un 10% la cantidad de personas que admitieron haber practicado chemsex en los últimos 12 meses, y los países con mayor frecuencia de chemsex fueron Holanda y Bélgica, rondando incluso cifras cercanas al 15% de los participantes, pero seguidos de Irlanda, Reino Unido, Francia y España, con valores que podían oscilar entre el 8 y el 10%. Es importante aclarar que el fenómeno se concentra en las grandes ciudades, por lo que la prevalencia en los países puede variar mucho de un área al otro donde se ha realizado la encuesta. Y además, también se cree que en este estudio puede haber una subestimación, puesto que se preguntó por drogas estimulantes y quizás algunos usuarios conocedores de las sustancias pudieron infrarreportar el uso de GHB, que es una droga que no está considerada como estimulante. Si vamos a nuestros propios datos, también del EMIS en el 2017, pues España, como decíamos, es uno de los países con mayor prevalencia del chemsex, y desde el punto de vista de participantes españoles fueron más de 10.000 personas que contestaron esta encuesta, con las comunidades autónomas con mayor representación, que como podría imaginarse fueron Madrid y Cataluña, 27% en el caso de Madrid, 23,5% en el caso de Cataluña, y Barcelona era en este momento la ciudad con mayor prevalencia. Al analizar el consumo específico de drogas, un 14% de los participantes españoles refirió haber practicado chemsex en los últimos 12 meses y 7,6% en el último mes. Y algunas cifras interesantes de los hombres que declararon haber consumido drogas con fines sexuales,
más de la mitad, del 50,7%, las consumió con más de un hombre en relaciones sexuales en tríos o sexo en grupo en el último año. Y por otra parte, los lugares donde más frecuentemente se reportó que se realizaban estos encuentros sexuales fueron casas privadas, en cerca del 70%, y lugares comerciales de sexo como saunas, cuartos oscuros de locales de ocio o clubes de sexo, en un cuarto de los casos. De los participantes que admitieron practicar chemsex y sexo en grupo, 54% indicó que realizaba esta práctica desde hacía 3 años y un cuarto de ellos desde hacía menos de un año. Dentro de los participantes que admitieron practicar chemsex el último mes, la práctica fue más prevalente en algunos subgrupos como los trabajadores sexuales, los hombres que viven con VIH, las personas nacidas fuera de España y en los habitantes de ciudades que tenían más de 500.000 de habitantes. En resumen, si tomamos en conjunto todos estos datos epidemiológicos, podríamos decir que existe una prevalencia general o global del 10% de chemsex, de alrededor del 14% en España y Barcelona, en hombres que tienen sexo con hombres en general, y el más del 20% en personas que tienen infección por VIH y trabajadores sexuales, siendo también superior al 10% en migrantes y en habitantes de las grandes ciudades. Bueno, muchas gracias por la invitación a estas cápsulas. Bueno, creo que Juan nos ha dejado muy claro, ¿no?, el contexto epidemiológico de este fenómeno y la importancia y el impacto que puede tener en nuestro entorno, ¿vale? Para completar un poco la información, me gustaría hablar de cuáles son las drogas que se consumen con mayor frecuencia en contexto de este fenómeno. Seguramente habrán escuchado de la metanfetamina, la mefedrona y el GHB, que sin duda son las más prevalentes. Sin embargo, existe el consumo de otras sustancias, como puede ser la ketamina, la cocaína y el éxtasis, y otras sustancias que no son especialmente recreativas, como los poppers y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Todas estas sustancias tienen en común que tienen como objetivo el potenciar las sensaciones sexuales, el conseguir la desinhibición, mejorar la autoestima y mejorar la sexualidad de las personas que las consumen. Siendo así, hay que considerar otros aspectos que son importantes en contexto del uso de drogas, como pueden ser el policonsumo, que es el uso de 3 o más sustancias al mismo tiempo, y la vía de administración propia de cada sustancia, que puede influir en el efecto deseado al consumirla. Y bueno, me gustaría hablar un poquito también de las nuevas sustancias, ¿no? Sabemos que hay que recordar, ¿no?, que el fenómeno del chemsex, como ha dicho Juan, es un fenómeno dinámico tanto en tiempo como en geografía, y en este contexto van apareciendo nuevas sustancias psicoactivas que están definidas como drogas nuevas en uso o síntesis, que por tanto no están consideradas como estupefacientes ilegales y van apareciendo de manera continua y en diferentes presentaciones. Las más frecuentes y las que quizás nos estamos encontrando más en este 2023 pueden ser catinonas sintéticas, que son parecidas a la mefedrona, ¿vale?, que también son drogas estimulantes. La más común en chemsex podemos pensar que puede ser el alfa-PVP, y otras sustancias como el 2CB, que es una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína. Me gustaría decir también que el slamming es un aspecto muy importante a considerar. Para quienes no conocen la definición de esta práctica, es el uso de drogas también psicoactivas, estimulantes, por vía endovenosa. Las más frecuentemente utilizadas, para no sorprendernos, son la mefedrona y la metanfetamina. Sin embargo, también existe el uso de, como he mencionado, catinonas sintéticas, ketamina, etcétera. Hay que decir que el slamming tiene una prevalencia variable por diferentes motivos, ¿no?, por los estudios que se han hecho, que son heterogéneos, y también por una situación de que puede haber un infradiagnóstico debido al prejuicio que conlleva dicho fenómeno al hacer una valoración, ¿no? Los usuarios quizás no se sienten cómodos al reportar esta práctica. El slamming es una práctica que tiene gran impacto dentro de este fenómeno, ya que, como podemos imaginarnos, es una práctica que en situaciones en las que se hace en contextos no seguros, como al no utilizar material estéril o compartir jeringas, pues nos lleva a la transmisión de ciertas infecciones como el VIH, el virus C y el virus de hepatitis B, así como complicaciones locales como flebitis, infecciones de piel y tejidos blandos, y
a mayor prevalencia de algunas prácticas de riesgo, como sexo anal sin preservativo, el uso de ciertas prácticas como el fisting, el tener varias parejas sexuales y el impacto que puede tener también el slamming a nivel de efectos psiquiátricos como psicosis, entre otros. Y con toda esta información que tenemos, ¿cuál es el abordaje que podemos hacer desde una consulta de VIH, desde un programa de PrEP, desde un programa de salud sexual? Pues primero identificar si estamos ante una persona que puede estar practicando chemsex o que está viviendo alguna situación de vulnerabilidad para la práctica del chemsex. Y para eso tenemos que preguntar, tenemos que incluir en la anamnesis y en la historia clínica preguntas específicas de manera sistemática sobre sustancias y cómo se toman esas sustancias, y hacerlo sin estigmatizar y evitando juicios. Por tanto, tenemos que preguntar por qué sustancias se consumen, si se consume alguna droga, si se consume específicamente para tener sexo, cuáles son estas sustancias, si se utilizan combinaciones y cuáles son las combinaciones más habituales, con qué frecuencia se utilizan, qué vías se utilizan. Es importante preguntar por el SLAM porque, como ha comentado Lorena, es una práctica de mayor riesgo y además está infrarreportada, y todo lo que es el abordaje y la gestión de riesgos que podamos hacer va muy dirigida a este contexto. En la historia clínica también deberíamos incluir preguntas que nos puedan hacer pensar o descubrir si hay alguna consecuencia problemática del consumo. Preguntar pues, por la situación laboral, por la situación económica, si se ha gastado más dinero de lo previsto con el consumo de drogas, si se tiene pues, algún impacto en la vida social habitual, en la familia, en los amigos, si se ha tenido alguna experiencia, alguna mala experiencia en cuanto a si se ha vivido algún episodio de alucinaciones, paranoias, intoxicaciones agudas, si se ha pasado muchas horas despierto, porque cuanto a más consumo, a más horas consumiendo y sin dormir, pues se puede estar más vulnerable a tener potenciales problemas a nivel psiquiátrico. También es importante incluir la pregunta sobre si se tiene sexo sobrio, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que lleva años sin tener, teniendo sexo solo con drogas y quiere hacer alguna modificación del consumo, el abordaje o lo que pueda necesitar es diferente a la hora de alguien que pues, igual disfruta del sexo con o sin drogas, ¿no? También pues, preguntar si se está cómodo con el nivel de consumo y preguntar si tiene alguna necesidad en concreto. Desde la unidad de VIH, bueno, si la persona que practica chemsex no tiene VIH, evidentemente vincularla a un programa de PrEP. Y desde la unidad de VIH es importante que hagamos cribaje sistemático de ITS por la prevalencia importante que tienen en este contexto. Y además es una manera de vincularlos y de poder hacer un seguimiento un poco más estrecho. Además, pues, tener las vacunaciones al día, hablar también sobre el tratamiento antirretroviral, investigar sobre la adherencia, porque hay personas que en contexto de un consumo activo tienen una buena adherencia al tratamiento, pero hay otras que no. Informar sobre las potenciales interacciones farmacológicas de las drogas y el tratamiento antirretroviral que se está tomando. Intentar administrar un tratamiento antirretroviral que tenga las menos interacciones posibles, pero que sea también estas preguntas que nos sirvan para profundizar un poco más en saber en qué momento se está de la práctica del chemsex. También es importante resaltar que no todo consumo es problemático, y también es importante resaltar que dividir entre consumo problemático o no problemático quizás nos limita a poder ofrecer diferentes aproximaciones o diferentes soportes en diferentes momentos de la práctica. Porque quizás si hacemos algo solo cuando alguien está mal, quizás pues, en otro momento hayamos podido ofrecer un tipo de ayuda pues, cuando ha habido algún estresor vital, pues, de pérdida de trabajo, de situación de vulnerabilidad porque está habiendo un proceso migratorio, etc. A finalizar diciendo que el fenómeno del chemsex es un fenómeno complejo que necesita de un abordaje multidisciplinar. Es importante que desde las unidades de VIH establezcamos circuitos de colaboración con los servicios de salud mental, los servicios de adicciones y las organizaciones comunitarias que tienen amplia experiencia en este tema para poder ofrecer este abordaje. Y esperamos que haya sido de utilidad esta información, y muchas gracias.